Durante el mes de octubre, a mitad del mes de octubre, es el Día Mundial de la Alimentación Saludable y bueno, durante todo el mes hay actividades en este sentido y hoy nuestra columnista, la licenciada en nutrición Adriana Paola Pérez, nos va a hablar un poco de esto, ¿verdad? Es verdad, sí. Bueno, debido a que el 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación Saludable, durante todo el mes de octubre se hacen diferentes actividades como para promocionar la alimentación saludable. Es por eso que hoy traigo al micro los 10 consejos que nos dicta la guía de alimentación saludable, que habla justamente nos da consejos de cómo seguir una alimentación lo más sana posible para mejorar nuestra calidad de vida. Los primeros 3 consejos vamos a darlos hoy. Uno es comer con moderación e incluir alimentos variados a lo largo del día. O sea, ¿qué quiere decir este consejo? Comer con moderación significa cuidar mucho las porciones. ¿Se acuerdan que en uno de los micros ya habíamos hablado del tema de las porciones, que algunos podemos medir con las manos? Pero bueno, lo importante es que en el plato siempre estén muchos grupos de alimentos, no solamente los cereales, por ejemplo, o no simplemente la carne, o no solo verduras, sino que en un plato debe haber verduras, cereales y carnes. Y comer con moderación significa que uno modere la cantidad, ¿no? Esto de repetir. Incluso alguna vez también lo charlamos, no importa el tipo de comida, porque uno a veces en las costumbres modernas, por así decirlo, dice pastas, mirá que voy a comer una lechuga, y antiguamente acostumbraban a comer este tipo de cosas, ¿no? Creo que la gente antes era mucho más sabia que ahora, y se han perdido estas buenas costumbres que era de mezclar, digamos, las verduras crudas con las pastas. Ahora, después de muchísimos estudios de saber cómo es la mejor alimentación, se sabe que mezclar fibra o alimentos, o sea, verduras crudas, que son ricas en fibra, mezclarlas con alimentos de harina, o sea, pastas o arroz, fideo, o sea, pastas secas o pastas frescas, cualquiera de las dos, con la combinación de fibras se toleran muchísimo mejor. No nos hacen tan mal o no nos engordan tanto o tienen una mejor digestión, en fin, o sea, es mucho mejor esta combinación que comer las pastas solas. Entonces, el primer consejo es comer con moderación y comer variado, es decir, comer de todos los grupos de alimentos. Seguramente alguno conoce la gráfica de la alimentación saludable, que ahora es un plato. Antes era un chorro, primero era la pirámide, que la pirámide no es argentina. Claro. La pirámide es basada en la alimentación de Estados Unidos. Después, un comité de nutricionistas argentinos hicieron el chorro, la gráfica, que era como un chorro de agua, donde estaban todos los grupos de alimentos. Pero cuando se hizo esa gráfica, el primer grupo de alimentos eran los cereales. Entonces, ¿qué explicábamos los nutricionistas? Que la base de nuestra alimentación eran los cereales, que los cereales eran súper importantes porque te daban energía. ¿Qué pasó? La gente empezó a engordar, porque todos le daban mucha más importancia a ese grupo que a la fruta y a las verduras. Entonces, estos 2 últimos años cambió la gráfica, ahora es un plato, que se llama Plato de la Alimentación Saludable Argentina, y el grupo que tiene dibujado bien grande, que ocupa la mitad del plato, son frutas y verduras. Después le siguen los cereales, después los lácteos, después las carnes, como para representar de alguna manera que el grupo más importante y el que más tenemos que consumir en el día son frutas y verduras. Y después le siguen los demás. Claro. O sea, son la base de nuestra alimentación, o deberían ser la base de nuestra alimentación para bajar un poquito los niveles de sobrepeso y obesidad, que es lo que más tenemos ahora en todas las edades. Después, el segundo consejo es comer diariamente alimentos ricos en calcio, o sea, leche, yogures y quesos, que no son los derivados de la leche. Simplemente leche, yogures y queso. Aclaro esto porque siempre toman el dulce de leche dentro de este grupo, a la manteca, y esos no son ricos en calcio, son ricos en grasas y azúcares. Entonces, alimentos ricos en calcio son leche, yogures y quesos, y es sumamente importante que los consuman desde temprana edad por el tema del calcio, por la importancia que tiene el calcio en el crecimiento de los huesos. Y también es importante destacar que desde los 2 años es importante que se consuman descremados.
para evitar el tema del colesterol alto, que sabemos que ahora desde edades cada vez más tempranas los chicos tienen colesterol alto, que antes eran patologías que se veían más en el adulto. Entonces, para evitar o para ahorrar un poco de grasa saturada que nos aportan los lácteos, se dan descremado, todo tipo, leche, yogur y quesos. Sobre todo lo que más se consume. Si el nene lo que más consume es leche, bueno, que la leche sea descremada, y el queso, si come poquito, no importa que sea el común, pero siempre ver qué es lo que más consume y eso, elegir el descremado como para no aportar tanta grasa con ese alimento que sabemos que es básico, es importante que lo consuma, pero como lo que nos importa de ese alimento es el calcio y no la grasa, elijamos siempre el descremado, que lo único que se le retira es la mitad de grasa y no los demás nutrientes. Y el tercer consejo es comer una amplia variedad de carnes rojas, blancas, y siempre retirarle toda la grasa visible. Eso es sumamente importante. Siempre, dentro de lo posible, comprar cortes magros. Esto, bueno, es por ahí un poco complicado con respecto a los precios. A veces los precios son un poco caros, entonces por ahí la gente opta por cortes un poco más grasos. Pero esto a la larga no nos hace bien, digamos. Entonces siempre es importante comprar cortes magros y sacarle toda la grasa que le veamos a la carne. Y tratar, aunque a veces se nos complica un poco por el tema de nuestras costumbres, tratar de incorporar un poco de pescado a nuestra dieta, que por ahí es medio escaso. Acá siempre la excusa es que por ahí no se consigue mucho el pescado, o no se consigue mucho pescado fresco, qué sé yo, no es muy accesible. Siempre se eligen, por ejemplo, medallones o cosas así, que sabemos que no es lo mismo que el pescado fresco. Sí, los costos también. Los costos son altos. Pero es una particularidad local. O sea, uno yéndose a Gualeguaychú, hay otros costos hay más variedad de pescados de río inclusive, y hay otros costos. Bueno, con respecto al pescado de ríos hay una buena aclaración, que es el pescado de mar el bueno, digamos. Sí. El pescado de río no es malo, pero en grasas, digamos, se asemeja mucho a la carne roja. Claro. Así que siempre preferir pescado de mar si lo que yo busco es mejorar la calidad de las grasas de mi sangre. Porque me dijeron que tengo colesterol, tengo que bajar el colesterol malo, tengo que consumir pescados de mar. Y eso no hay problema, por ejemplo, a ver, pescado de mar típico, filé de merluza, congelado, ¿es lo mismo que fresco? No importa que sea congelado. El problema es que dentro de los pescados de mar, esto puede ser el tema para otro micro porque hay que ahondar demasiado, la merluza es uno de los que menos omega 3 tiene. Entonces no conviene, digamos, es caro y no termina siendo muy beneficioso el consumo. Sí, por ejemplo, el lomito de atún, que eso también, si uno no sufre de hipertensión, podría usar el lomito de atún en lata, que también es caro y que no rinde, pero bueno, hay que ver costo-beneficio, digamos, en ese caso. Si la persona tiene que mejorar mucho su alimentación o sí tiene que aportar omega 3, también tenemos otras fuentes, como todo el tema de semillas de chía, que por ahí ahora está muy ampliamente consumida y se sabe muchísimo más los beneficios. Uno de los grandes beneficios de la semilla es la cantidad de omega 3 que tiene. El tema es cómo lo incorporamos, porque masticarlo así nomás medio... No, masticarlo no. No, masticarlo no. Tenés que hidratarlos en agua o en jugo o en un poquito de yogur. 2 cucharaditas de semilla, la hidratás, la dejás unos 15-20 minutos en algún medio acuoso hasta que se hidrate. Y cuando se hidrata, que se hincha la semilla, que queda así como una especie de gelatina, no es rico, pero bueno, pero sirve muchísimo. No, de verdad, o sea, no tiene ningún sabor agradable, pero por ahí sí estamos abonando aquella teoría o aquel mito de que las cosas saludables no son ricas. No. Esto uno lo tiene que tomar como si fuera algo medicinal. Claro, o sea, por ejemplo, aquel que tiene elevado triglicéridos, es bueno aportar omega 3. Sí, pero bueno, aparte esto son 2 cucharaditas en el día, o sea, uno lo hidrata, lo deja, cuando está bien hidratado se lo come así, bueno, respirando hondo. Pero es buenísimo. O sea, esto, la gente que tiene colesterol alto,
Por supuesto que hay que sumarle el tema de la caminata, mejorar un poco obvio. otros aspectos de la alimentación, pero ayuda muchísimo porque absorbe el colesterol y nos ayuda a eliminarlo, así que ayuda muchísimo. Así que bueno, estos 3 consejos por hoy y el próximo micro seguimos. Continuamos. Bueno, igualmente, digo, estaba pensando mientras hablabas esto de la chía, también hay gente que lo incorpora en ensaladas, ¿no? Claro. Digamos, a ver, uno también tiene que buscar la forma creativa de incorporarlo y que le resulte lo menos feo posible. Claro, pero ahí volvemos al tema de cómo lo usamos nosotros en nuestro cuerpo, porque la semilla de chía es fibra insoluble, es decir, nosotros incorporamos esa semilla y nuestro cuerpo o nuestro sistema digestivo no la puede digerir. Entonces, si yo la consumo así seca como la compro en la dietética, la uso como fibra. Es como que me como una manzana con cáscara. O sea, es la fibra insoluble que llega hasta el intestino sin ser digerida. Ahora, si yo la función que quiero es el omega 3, tengo que hidratar esa semilla para que realmente esa semilla en mi cuerpo haga lo que yo quiero, que es que absorba el colesterol. Hidratarlo, ya que estamos hablando y entramos en esto de la chía, ¿hidratarlo es solamente mojarlo o hay que pasarlo por un mortero y romper la semilla? Esa es otra manera de consumirlo. Uno lo puede. Y la manera más fácil, porque acá en Urdine Rein, salvo que haya alguna dietética nueva ahora, pero hasta donde yo sé, no hay ninguna ninguna dietética que muela las semillas. Que esto es muy importante para la gente que tiene divertículos, que no puede consumir ningún tipo de semillas, y a veces tiene las 2 patologías, tiene colesterol y tiene divertículos. Entonces, ¿qué hago? Solamente tiene que hacer medicación y alimentación rica en fibra y no puede consumir la semilla, que sabe que es súper buena. Entonces, el consejo es mortero, que las muela bien, cosa de que no tenga ningún peligro de que la semillita se meta en el divertículo. Pero acá, en Urdine Rein, que yo sepa, nadie las muele. Entonces, la mejor manera o la más fácil para la persona es comprar la bolsita de semillitas, hidratarla, que es poner las 2 cucharaditas que tenemos que consumir diariamente en un poquitito de agua o de jugo o de yogur, o sea, lo que más me ayude a tolerarlo, porque cuando se hidrata eso se forma como una gelatina y no queda muy agradable, digamos. Pero bueno, me la tomo sin respirar o me lo como, mejor dicho, porque queda como una gelatina. Pero es poquito, son 2 cucharadas. Y ya que estamos hablando de cocina, ¿y eso se puede, por ejemplo, incorporar en una salsa, en una comida o algo por el estilo? En cualquier medio que sea líquido. O sea, no hay problema que sea, digamos, con temperatura o algo por el estilo. No. Está bien. Estoy buscándole la forma creativa de incorporarlo. ¿Estás pensando en incorporarlas? Vamos a hacerlo. Va a ser lo posible. No vamos a combinar, pero vamos a comer chía. Bueno, algo es algo, por algo se empieza. Bueno, muchas gracias. La semana que viene seguimos hablando de esto, entonces. Muy bien.